Oposición al cristiano. Entonces ese es el título. Vimos la primera parte el jueves pasado y hoy vamos a ver, le decía al pastor antes de comenzar el culto, que no me iba a alcanzar un poco el tiempo hoy, porque quiero llegar a la última parte que yo les decía a ustedes, en la palabra oposición, pero el antónimo es posición. Y cuando hablamos de oposición al creyente, debemos tener en cuenta y debemos nosotros estar, hermanos, conscientes de cuál es nuestra posición. Porque como creyentes debemos saber cuál es nuestra posición en Cristo. Usted como creyente, usted como evangélico, usted como nuevo cristiano, nueva criatura, redimido, usted como ha sido justificado, usted que ha creído en el evangelio, usted que ha recibido al Señor sus palabras y ha creído y por eso nos ha constituido, nos ha hecho hijos de Dios. Entonces, pero estamos todavía en esta primera parte que es la oposición. Y yo les terminaba el jueves con el texto. Vamos a ubicarnos en primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 17 y 18. Porque ahí podemos identificar que el primer oposición o el primer opositor, primera carta a Tesalonicenses, capítulo 2. Usted y yo, hermanos, debemos entender y debemos estar conscientes que el primer opositor, el primero opositor de la iglesia, de usted, del creyente, hermano, es el enemigo. Y el enemigo tiene nombre: Satanás. Satanás debe ser su enemigo. Satanás es mi enemigo. Antes de conocer a Cristo, Satanás era mi amigo. Y yo hacía todo lo que ese amigo me quería que yo hiciera. Aún así me tenía esclavizado. Aún así me tenía atado. Tenía mi alma totalmente esclavizada. Tenía mi espíritu muerto. Tenía mi espíritu subyugado a la naturaleza pecaminosa del enemigo. Y recuerden ustedes que yo les decía inicialmente que un día nosotros, por causa del pecado, estábamos destituidos de la gloria de Dios. No teníamos derecho a gozar de la gloria de Dios. Estábamos lejos de la gloria de Dios. Nadie podía entre usted y yo alcanzar la meta gloriosa. Estábamos lejos de la presencia de Dios. Nosotros no podíamos participar de la gloria de Dios. Esa palabra destituido, en otras versiones salen esas frases acercándose al original, que todos estábamos privados de la gloria de Dios. Un día, hermano, lejos. Por más que nosotros quisiéramos, por más que hiciéramos obras, por más quizá tener una vida piadosa, religiosa, de principios, ni los principios nos acercaban a Dios, ni lo bueno que éramos, hermanos, ni las obras que hacíamos, eso nos acercaba a la gloriosa presencia de Dios. Por causa del pecado que estaba en nosotros, por causa del pecado que moraba en nosotros. Pero usted y yo debemos entender y comprender que el primer enemigo y el primer que se nos opone o se le opone a usted, hermano, y es un enemigo férreo, y ese enemigo va a ser hasta que, hermano, o el Señor, uno, nos levante, o dos, o usted o yo muramos de la vejez, o por causa de enfermedad, un accidente. No sabemos que los que estamos aquí podemos morir por esa causa. Al otro día estaremos tiesos. Yo escuchaba en estos días el testimonio de un joven que está en Panamá, un amigo, y hermano, y cuando lo escuché, dije, uy, Señor. Él estaba muy chico, pequeño, allá en Panamá, 3, 4 añitos creo que era, 5 años, ¿cierto? Creo. Y la mamá le daba ataques epilépticos. Y un día, hermano, la mamá quedó allí en el cuarto donde él dormía con ella, en la cama, y murió. Y a los 2 días
que se dieron cuenta de por qué no aparecía la mamá, fueron a ver la mamá muerta y el niño al lado de la mamá. Llevaba 2 días muerta su madre y el niño de 5 años allí en la cama. No tuvo papá para cuidarlo y comenzó, hermano, un camino muy tedioso, un camino duro para él. Y conoció la maldad, conoció tantas cosas, pero llegó aquí a Colombia, aquí a Cali. Y Cristo ya tenía, hermano, ya lo tenía a pesar de todo lo que pasó. Pero vemos la misericordia y la bondad del Señor, hermano. Pero sabemos que detrás de todo eso, hermanos, como dice la Escritura, que el diablo viene ¿para qué? Y el diablo siempre ha querido, hermano, así sea, aún, que usted diga, y el mundo, ¿no? Podemos ver en este momento el mundo. Las personas que están en el mundo, que están haciendo la voluntad de Satanás. El propósito de Satanás con aquellas personas así no sean cristianos también es matarlos, destruirlos, llevarlos hasta el infierno. Hay un propósito, un objetivo de Satanás con la humanidad y es llevar al infierno, llevar a cabo ese propósito. Y si lo tiene con el mundo que lo tiene esclavizado, hermano, entonces con nosotros aún mayor va a ser la presión. Con más va a ser la oposición. Y va a ser de cualquier manera enfrentarte, aún sea sutilmente, disfrazado, como dice la Escritura también, para poder estorbarnos en el camino, para poder ser opositores a la vida que Dios nos ha dado, y es la vida de santidad, a la vida aceptable delante de Dios, a esa vida que antes no teníamos. Pero es una vida que es contraria, claro, a lo que este mundo, contrario a los principios, contrario a los mandamientos de los hombres, contrario a los pensamientos de los hombres. Y a partir de ese momento en que tenemos a Cristo, nosotros comenzar una vida en una escuela. Yo cuando estaba pequeño y había unos pastores que iban a la casa, esos pastores utilizaban una frase y le decían a mis papás, porque hermano, era problemas y problemas y problemas, y decía ellos, el pastor decía, es que estamos en la escuela de la adversidad. Y yo no entendía eso, hermano, siendo joven, adolescente, no entendía. Dije, pero ¿por qué la escuela de adversidad? ¿Por qué tiene que ser todo adverso si estamos en el Señor? ¿Y por qué todo va a ser contrario? Y es verdad, hermano. El día que decidimos y Cristo vino a nosotros y nosotros lo reconocimos a Él, todo es adverso. Y hay uno que nos estorba, que lo encontramos allí. 1 Tesalonicenses capítulo 2, 17, 18 dice: pero nosotros, dice el apóstol Pablo a la iglesia, pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo de ver vuestro rostro. Por lo cual quisimos ir a vosotros. Yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, dice la Escritura. Pero Satanás, dice allí, ¿qué dice en su Biblia, hermanos? En otra versión, ¿qué dice? ¿Alguien tiene algo diferente? Nos lo impidió, amén. Y esa palabra estorbo, hermano, es del griego enkotto, con K y P antes de T, enkotto, que quiere decir o habla de la palabra cortar. Se usaba esta palabra para impedir el paso a personas inutilizando el camino o colocando un obstáculo infranqueable o inaccesible o intransitable a su paso. Habla de la palabra metafóricamente cuando se habla de detener innecesariamente a una persona. Esa palabra estorbar también habla el significado también de poner dificultad y obstáculo a la ejecución de algo. ¿Ha encontrado usted muchas veces obstáculo en su caminar? ¿Estorbo en su caminar? Naturalmente sí. Si un ejemplo
ustedes que vienen de Cúcuta, amados hermanos, familia, mi hermana Elena, o yo estamos en un tránsito hacia otra ciudad y puede pasar algo en el camino, no sabemos. Puede pasar algo, puede suceder, puede acontecer algo. Normalmente lo que puede acontecer es un accidente de dos carros y quedan de tal manera que quitan totalmente el paso para ambos sentidos. O un deslizamiento, una caída de un árbol, bueno, cualquier cosa. Y cuando llegamos a ese sitio, cuando llegamos inmediatamente salen palabras de nosotros: ¿qué pasó? ¿Y ahora qué? ¿Y cómo nos van a dar solución? ¿Y cuánto tiempo nos vamos a quedar aquí? Pues eso habla de algo temporal. La palabra arroja luz sobre el significado, o sea, y aún cómo evitar temporalmente, o podemos decir se detuvo temporalmente. Usted puede tomar un tiempo realmente en el momento en que abran la vía. Hay vías que hemos encontrado aquí, ¿cierto? Ustedes se han enterado por noticias que no se han abierto en una hora, hermano, 2 días, 3 días, porque el deslizamiento fue tenaz. Se llevó toda la bancada y se llevó puente y cierran esa vía. Por tanto, ahora, ¿cómo entonces usted qué hace? ¿Se queda allí esperando que le abran la vía en un día, en 2 días, en 3 días, en 4 días? Usted que inmediatamente ¿qué comienzan a ver? ¿Qué comenzamos a ver en las redes? Rutas alternas. Ay, la ruta alterna. ¿Y cuánto se demora por esa ruta alterna? Ay, que 10 horas más. ¿Y qué le tocó hacer? Le tocó coger una ruta alterna y meterse por allí para poder llegar a su destino, ¿cierto? Hermano, en el Señor muchas veces el cristiano, por no enfrentar el estorbo al enemigo, por no resistir al enemigo, quiere buscar rutas alternas. Cuando la palabra de Dios nos dice a nosotros que debemos resistir, someteos pues a Dios, resistí al diablo, al enemigo, y él ¿qué? Huirá de vosotros. Ahora, la fe que se mantiene firme ante la oposición. Déjeme hablarle de la oposición. O la oposición puede tomar forma de vituperio. Cuando usted se enfrenta, el creyente se enfrenta a esa oposición, puede tomar como una forma. Porque usted dirá, bueno, pastor, hábleme en palabras más españolas, más castizas. ¿Cómo yo veo esa oposición frente al creyente? ¿Cómo yo puedo saber que Satanás está en oposición o cosas están en oposición a mías? Pues vamos a identificarla. Una de ellas es que puede tomar forma de vituperio, persecución y calumnia. Mateo capítulo 5 versículo 11. Dígale al Señor que le hable, que esté allí su corazón, hablándole. Abra su entendimiento. Dígale: Señor, instrúyeme. Quiero ser instruido, porque usted fue el que inspiró la palabra. Mateo capítulo 5 versículo 11 dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. ¿Eso no es lo que ha sucedido en la vida del cristiano? ¿No es lo que sucede en la vida del cristiano? ¿No es lo que sucede, hermano, en su vida? ¿No es lo que normalmente nos encontramos? Calumnias, vituperio, cómo te maltratan por ser un cristiano, por ser alguien que predica el evangelio, por ser alguien que está allí frente a la gente, y que cuando tal vez haces justicia, de pronto, o están haciendo injusticia delante de tus ojos, inmediatamente usted responde y usted dice: eso no es así, porque la escritura de Dios dice esto. Y cuando usted dice y menciona la escritura, inmediatamente
te van a levantar y se van a levantar contra ti. Entonces, mire cómo dice la palabra: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase contra vosotros mintiendo. Amados hermanos, cuando sus familiares, cuando nuestros amigos llegan a saber que usted sigue al Señor, es muy probable que echen a rodar cualquier calumnia en contra de su integridad, hermano. Y esto es con el propósito de menoscabar su imagen. Pero sabemos que detrás de esa familia, ese familiar, esa amistad, el que está allí obrando y el que está allí generando esa situación es el mismo enemigo, hermano. Yo se los decía la semana pasada. Muchos cristianos creyentes que no entienden esto, que hay una oposición, se ponen a pelear con los hijos, se agarran con el esposo, se agarran con la esposa. Y es que nosotros no nos vamos hermano, perdóneme, no nos vamos a convertir a las fuerzas. Nosotros queremos que ellos abracen el evangelio, queremos que sean creyentes, que sigan el camino. Pero a la fuerza usted no va a poder, amados hermanos, ni a correa con su hijo, ni obligándolo aquí a la iglesia, tal vez. Dice la oposición. Segundo, la oposición puede tomar forma de odio también. Fíjese, Mateo capítulo 10 versículo 22. Estamos yendo a esas formas de oposición que el creyente se enfrenta. Capítulo 10 versículo 22. Y seréis aborrecidos de todos, por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Recuerde que ya usted ha recibido la salvación, y la salvación es por gracia y no es por obra. Pero debemos mantenernos en esa actitud, amado hermano, que hemos recibido esa gracia de Dios, esa salvación. Pero la primera parte, que es la que yo enfoco allí, la primera parte, la parte A del versículo 22, dice el Señor que seréis aborrecidos. ¿Qué dice otras versiones que usted me pueda ayudar a buscar? Dígamelo así bien fuerte, no lo lea, sino ya lo encontró, dígamelo bien fuerte. ¿Qué dice en su Biblia en otras versiones? ¿Me puedes ayudar ahí? Y todas las naciones, dice la Nueva Traducción Viviente, los que odiarán, hermanos. ¿Ha sentido usted odio de sus vecinos? ¿Ha sentido usted odio del jefe? Porque usted no hace lo que el jefe le pide, que le maquille el informe. ¿Tiene problemas usted? ¿Te odian? ¿Por qué? Por causa de mi nombre. Es una forma de oposición a usted como creyente. El mundo odia tanto al Señor, hermanos. El mundo no ama a Dios. O pregúntese ¿usted amaba a Dios? Tal vez usted seguía un ídolo. Tal vez usted seguía un muñeco. Tal vez usted seguía una costumbre que le enseñó su abuela, le enseñó su mamá, su papá. Pero cuando usted se fija en sus hechos, en su manera de caminar, en su manera de vivir, ¿cómo era? Después de salir de media hora, de tener ahí una reunión, muchos salían, hermanos, y salían con odio aún en su corazón, con su familia, con su propio hermano, y viviendo una vida desordenada, desagradable, inmunda a los ojos de Dios. Nosotros no amábamos a Dios. Nadie amaba a Dios. Nadie busca a Dios, dice la Escritura. Él nos buscó. Él nos amó. Y Él lo entregó todo por nosotros, iglesia. El mundo odia tanto al Señor que aún la forma como fue llevado a esa cruz fue por el mismo odio. ¿Recuerdan ustedes las palabras en la plaza? ¿Liberan a quién? A Barrabás. ¿La gente conocía a Barrabás? Sí.
La gente odiaba a Barrabás. Sí, era un ladrón, era un bandido. Ahora, ¿Barrabás era santo? Y colocaron en la misma línea Barrabás y a Jesús. ¿Y la gente qué dijo? Suelten a Barrabás y crucifiquen ¿a quién? A Jesús. ¿La gente odiaba a Jesús? Muchos lo odiaban. ¿Quiénes lo odiaban más? Los religiosos, los fariseos, los sacerdotes, los que decían conocer las escrituras, amados hermanos. Su mismo pueblo vino y no le recibió, le rechazó. Los gentiles también le rechazaron, pero prefirieron escoger a un ladrón que escoger a aquel que estaba sin mancha, santo y tanto amor. No debe ser extraño que el mismo mundo nos odie, hermano. Odia a usted, a los que somos seguidores de Cristo. Si usted tiene esto claro, amado hermano, jovencita, jovencito, usted que me está observando hoy por este canal, si usted tiene esto claro, amado hermano, la posición que usted tiene en Cristo, pero eso vamos a hablar el próximo jueves, la posición y la condición también que estamos en Cristo. Ahora déjeme seguir. La oposición puede tomar forma de encarcelamiento y despojo de bienes. Vuelvo a repetir. Fíjese, la oposición puede tomar forma de encarcelamiento y despojo de bienes. Muchos de los creyentes, amados hermanos, del primer siglo sufrieron esto, hermano. Hebreos capítulo 10. Versículo 34. Dice así la palabra. Versículo 34. ¿Sí? Hebreos capítulo 10, versículo 34 dice: porque de los presos también os compadecisteis. Fíjese, está hablando Pedro, ¿cierto? Y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. Oiga, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Fíjese la oposición, la persecución que vivía la iglesia del primer siglo, los primeros años, amados hermanos, después de esa visita poderosa del Espíritu Santo, después de ese precioso momento, lo que se levanta es oposición, persecución. Y dentro de esa forma de oposición, la gente era encarcelada, la gente era apresada por causa del Evangelio de Cristo. Y no solamente encarcelada, amados hermanos, se les desposeía de los bienes, se les quitaban sus bienes. Fíjese lo que estaba pasando, fíjese la gran persecución, fíjese la gran oposición, cómo Satanás estaba actuando detrás de esta forma hacia los creyentes. Hoy por hoy nosotros, y esta oposición está vigente hoy en muchos países musulmanes. Yo lo dije una vez aquí, creo que en los jóvenes o cristianos, o no sé, un día, y de los cristianos, si usted como cristiano, si usted como seguidor de Cristo quisiera ir ya a la cárcel, váyase a un país musulmán ya en este momento, hermano. Paga el boleto, compra el boleto, y a medida y apenas usted baje en el aeropuerto, comience a predicar de Cristo y saque su Biblia.
inmediatamente va, hermano, para la cárcel. Y si Dios lo permite, te dan salida, y si no, te quedas allá. Y si usted dice, no, es que voy con un plan, y si me vuelven a sacar, a donde me vuelva a parar, ahí otra vez predico. Y si usted lo hace en obediencia en el plan de ir, y usted dice, voy a hacer esa prueba, no me importa lo que me pase. Dice, si Cristo murió por causa mía, yo también voy a morir por la causa de Cristo. Si tengo que ir a morir, pues voy y muero. Hermano, y la segunda vez será pena de muerte. Eso no es lo que aconteció en la primera iglesia, el primer siglo. Eso no le aconteció a todos estos hombres apóstoles, al apóstol Pedro, al apóstol Pablo. Una forma de oposición. Satanás utilizaba estos medios, utilizaba estos hombres, utilizaba el mundo para que el evangelio no fuera predicado a los gentiles, a los judíos, para que la buena noticia no fuera expandida por todas las naciones. Pero recuerden que Dios se obró en algo, Dios tuvo que permitir algo porque la iglesia estaba cómoda. Había llegado el Espíritu Santo de una manera especial y la iglesia estaba viviendo tiempos gloriosos. No querían salir del culto, no querían salir de la predicación. La predicación estaba, la del apóstol Pablo, Pedro estaba allí en la iglesia, y la de estos hombres. Pero recuerden que el mismo apóstol Pablo escuchaba y él encarcelaba, escuchaba y encarcelaba. El apóstol Pablo iba y se metía sigilosamente a los que iban a la sinagoga, y cuando salían los de la sinagoga, inmediatamente les caía y los atrapaba y los apresaba. La oposición puede tomar forma de afrenta, de la cual nos habla Primera de Corintios capítulo 4 versículo 10. La oposición puede tomar forma de afrenta, amados hermanos. Primera carta a los Corintios capítulo 4 versículo 10. Dice: nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. La oposición puede tomar forma ¿de qué? De afrenta. Hermano, este episodio se repite muy probablemente en cada creyente o en cada nuevo creyente. Es la forma como nosotros vemos cómo se manifiesta la oposición. ¿Cuántas veces nos habremos sido catalogados como necios o insensatos por estar siguiendo a Cristo, hermano? ¿Cuántas veces no habremos sido catalogados, hermanos? ¿Cuántas veces nos han señalado? ¿Te están lavando el cerebro en ese lugar? ¿Qué hubo el pastor? ¿Qué te hizo el pastor? Y te viene la oposición de la forma de afrenta contra ti. ¿Cuántas veces no habremos sido considerados como borregos, como gente sin criterio propio, por el solo hecho de seguir a Cristo? ¿Cuántas veces no habremos sido despreciados y marginados ante el solo hecho de identificarnos como discípulos de Cristo, amados hermanos? ¿Ve la forma de oposición? Siguiente. La oposición inclusive puede tomar forma de martirio. La oposición puede tomar forma
de martirio. Segunda carta a los Corintios capítulo 4 versículo 11. Vaya unos hojas más adelante. Capítulo 4 versículo 11. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús. Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. ¿Qué es la vida del creyente, amado hermano? La vida del creyente es esta, la suya y la mía. Por eso la palabra de Dios dice: el que quiera vivir piadosamente, ¿cierto? Va a tener problemas, va a tener dificultades. Pero aquí, mire, el apóstol Pablo está diciéndole a los corintios: porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús. Ahora le hago la pregunta a usted, creyente, y a mí: ¿usted está entregado, así como dice ahí textualmente, está entregado a muerte por causa de Jesús? ¿A cuántos han encerrado aquí en Colombia? A ver, por causa de Cristo, levante su mano. ¿A cuántos el gobierno les está persiguiendo por causa del evangelio? A ver, levante su mano. ¿A cuántos les han tapado la boca para que no sigan evangelizando? A ver, levante su mano. ¿A cuántos les han puesto un revólver aquí, el enemigo, tal vez a alguien por la cuadra, usted evangelizando, le digo: no quiero que me prediques más por aquí, por esta cuadra? Levante su mano. Pero a quienes les han rechazado muchas veces, cerrado la puerta, levante su mano, por causa del evangelio. ¿Cuántas veces te han sacado corriendo con el perro? Te lo sacan y te lo echan. ¿Cuántas veces te han injuriado cuando comienzas a predicar? Pero hermanos, son cosas mínimas, cosas como, hermano, pañitos de agua tibia. Pero ¿saben qué les ha pasado a muchos, hermanos? Se callan y ya no vuelven a predicar, y ya no lo vuelven a hacer, y se quedan allí, y Satanás les estorbó. Pero recuerden que es por un tiempo, es temporalmente, porque usted debe volverse a levantar en Cristo, tomar las fuerzas en Dios, levantarse en las Escrituras y decir: Señor, no importa, hoy me cerraron la puerta, pero hay gente que se está muriendo allá, hay otros que me van a escuchar, hay otros que me van a poner cuidado, y hay almas que se van a salvar, porque yo soy un siervo inútil, no más, Señor, instrumento en tus manos. Mire, la historia del cristianismo, amado hermano, está plagada de fieles hermanos que ofrendaron sus vidas por la causa de Cristo. Mateo, uno de ellos, traspasado por una espada, ¿sabía usted? Marcos expiró en Alejandría después de ser severamente arrastrado por las calles de esa ciudad. Lucas fue colgado de un olivo en Grecia. Y cuando leemos nosotros los evangelios, decimos: wow, estos hombres de Dios, llenos del poder de Dios, del Espíritu Santo de Dios. Pero ¿cuántos podían decir: ay, yo quiero ser como uno de ellos? Muchas veces. Pero ¿cuántos pudieran decir: yo quiero morir como uno de ellos? Juan fue arrojado, en un caldero de aceite hirviendo, el apóstol. Pero se escapó de la muerte milagrosamente, hermanos. ¿Recuerdan ustedes los 3 hombres que fueron lanzados en el horno de fuego porque no quisieron adorar la estatua que había levantado Nabucodonosor, que no se arrodillaron frente a ese ídolo? Y aún le fue dicho a ese hombre, le fue dicho a aquel rey:
Aún si no salimos vivos de ahí, pero Dios hizo el milagro y ninguna, ni olían a humo, ningún cabello, ningún pelito, como cuando usted prende la estufa y se demora a encender la chispa y usted tiene la mano ahí, ya, mírese inmediatamente sus dedos como quedaron de chamuscados y huele. Y eso fue un instante, fueron segundos. Ellos no estuvieron segundos ahí, ellos tuvieron buen tiempo para haberse chamuscado, quemado y salir de ahí, hermanos. Si es que salían. Gracias, pastor. El apóstol Juan, en un caldero hirviendo aceite, milagrosamente el Señor no se quemó, pero fue arrojado, dice, a la isla de Pasmos. Fue desterrado en esa isla sola. Y allá donde el Señor siguió en la vida de el apóstol Juan y donde Dios le mostró y le reveló el Apocalipsis, amados hermanos. Porque no es cuando Satanás diga. Satanás puede estorbarnos, pero Satanás no tiene el poder de quitarte la vida. Es cuando Dios diga, es cuando Dios tenga el día señalado. Pero estamos caminando bajo el propósito y el plan de Dios. Porque si estás caminando bajo el plan y el propósito de Dios, vas a tener estorbo. Pero déjeme decirle más adelante algo de esto. Pedro fue crucificado cabeza abajo en Roma. Jacobo fue traspasado con espada en Jerusalén. Jacobo el menor fue lanzado del pináculo del templo y luego apaleado, amados hermanos. Ese fue el lugar donde Satanás le mostró, tentándole a Jesús: lánzate del pináculo y creerán, porque los ángeles vendrán y te tomarán. Ahí fue el lugar donde lo puso Satanás a Jesús: tírate. Desde ese mismo lugar tiraron a Jacobo el menor y luego apaleado. Bartolomé fue desollado vivo, que se desangrara. Andrés fue atado a una cruz donde predicó a sus captores hasta que murió. Mire, a sus mismos captores. Tomás fue atravesado con una lanza en la India. Judas, hermano de Jacobo, murió clavado por flechas, ¿sabía? Matías fue apedreado y después decapitado. Uy, pastor, está muy amarillista la prédica, pastor. Mucha muerte, mucho decapitado, pastor. Hay que decir lo que le sucedió a estos hombres y su final. Su final no fue tal vez el final que nosotros queremos esperar. Yo espero un arrebatamiento en el Señor. Y espero tal vez una muerte física normal. Pero yo no sé, hermanos. No sabemos cómo se va a poner esto. La escritura lo dice que se va a poner peor. Pero aquí en Colombia, si otros hermanos en otros países están pagando el precio, les despojan de sus bienes, les quitan sus casas, los destierran, sacan a sus hijos, les quitan sus hijos por causa del nombre de Cristo. Les quitan sus hijos el gobierno por causa del nombre de Cristo, porque no quieren que sus hijos reciban esa misma escritura, esa palabra, sino la ideología del gobierno. Bernabé murió apedreado en Salónica. Pablo sufrió varias torturas y prisiones y finalmente decapitado en Roma por el emperador Nerón. Quizá hoy en día no sea frecuente esta forma. Usted podría decir de oposición y no la veamos nosotros aquí. Pero hay otros países, amados hermanos.
¿Cuántos ofrendaron sus vidas por causa de Cristo? Ahora la gran pregunta sería, son las 8:20, ¿cierto? La gran pregunta sería, ¿cuál debería ser la reacción recomendable para un creyente ante la presencia de la oposición? Vuelvo a hacer esta pregunta. ¿Cuál debería ser la reacción de usted como creyente ante la presencia de la oposición? Hermano, las escrituras nos dan luz cuando hay, cómo podemos reaccionar ante la oposición. Y la primera es reconocer que la oposición es algo natural en el creyente verdadero. Si usted tiene esto claro, usted va a persistir, a permanecer y no va a desmayar. La primera es reconocer que la oposición es algo natural en el verdadero creyente. Y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, como dice 2 Timoteo capítulo 3 versículo 12. Fíjese usted. Segunda carta a Timoteo capítulo 3 versículo 12. Y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. En otras versiones sale la palabra los que quieran vivir obedeciendo, los que quieran vivir en sumisión a Dios, los que quieran vivir dedicados a Dios. Esa palabra habla, la palabra piadosamente en griego habla de la palabra eusebos, que se utiliza con el verbo vivir, fíjese. Y habla de la manera de vivir. Habla de esa persona que es en el buen sentido religiosa, escúcheme, no un religioso que adopta costumbres de hombres y fábulas de hombres y hace como hacen los hombres y quiere que sean vistos por los hombres y por los demás y que lleva una vida como intachable, pero ante los ojos de Dios es una vida que no tiene verdaderamente sentido, pero ante los ojos de los hombres puede valer quizá mucho. Es una vida benigna, pero es una vida que es conforme a principios que está o vive conforme a principios establecidos por Dios en su palabra. Dice, no debemos sorprendernos con la presencia de la oposición, más bien, escuche, más bien deberíamos sorprendernos por la ausencia de oposición. Porque ello a lo mejor podría indicar que no estamos viviendo piadosamente, como Cristo dice. Yo creo que Dios está colocándonos, hermanos, en un contexto. Y yo no estoy en esta noche para juzgarle a usted, estoy mostrándole por la palabra. Hay cristianos que son alcahuetas con su familia, con sus hijos, con su esposa. Hay cristianos que están en sus empleos, hermanos, en su empleo, permitiendo cosas. Oiga, ¿qué tan difícil es entrar a un buen empleo del gobierno donde se mueve mucho dinero? Y que usted dice, yo quiero concursar, y ganas por méritos, por el examen, lo pasas. Y cuando llegas te das cuenta que hay un entramado, que hay una red
que hay, mejor dicho, una situación bien compleja. Muchos creyentes se han quedado allí. Pero aquel que quiere vivir dedicado a Dios, sumido a Dios, obediencia a Dios, dirá: mejor es primero obedecer a Dios que a esta humanidad, los hombres. Y muchos se quedan allí. ¿Por qué? Porque el sueldo es de 15 millones, de 20 millones, de 30 millones. Mano, yo recuerdo, permítame contarle algo. Segundo trabajo, primer trabajo fue de publicidad. Y el segundo trabajo fue aquí precisamente con el gobierno. Y yo portaba un uniforme, 5 años. Y es donde se mueve mucho dinero. Y me tocó, hermano, muchas veces enfrentar. Y me terminaron odiando, hermanos. Literalmente odiando. Que me colocaban en lugares más feos donde se tenía que hacer la labor en ese lugar. Alguien tenía que hacer la labor. Alguien de ellos tenía que hacer la labor. Y no me sacaban, hermano, de esos sitios. Y cuando me tocaba trasnochar, me dejaban salir la primera salidita, atender la situación afuera. Pero ya los compañeros decían: no, dejémoslo dormir mejor. Porque se iban a hacer sus situaciones. Si salían con Dani, perdían. Hermano, no me importaba llegar y encontrar que ya estaba todo arreglado, todo el asunto. Vea, para usted va tanto y para nosotros va tanto. Pero coloquen este informe, colóquelo allí, que solamente nomás se presentó esto y nada más. Oiga, al que menos llamaban a la fiscalía era mi persona. Las boletas llegaban por cantidad para que mis compañeros se presentaran a la fiscalía para ratificar los informes. Y estoy hablando de cosas muy delicadas, hermano. De muertos. Pero cuando nosotros queremos vivir, hermanos, como Dios manda, como Dios dice en su palabra, hermanos, nos vamos a encontrar la posición. Yo quiero dejar allí, hermanos, y quiero que oremos a Dios. Quiero que usted ore conmigo en esta noche y que usted